te explico un poco, os explico a todos los asistentes. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Es un gusto, una satisfacción que os hayáis unido a otra de las charlas que estamos haciendo. Es la nueva forma que tenemos de ofreceros formación desde el Colegio de Médicos, y quiero dar las gracias a Olga Lasso por la colaboración que ha tenido, por ofrecerse a dar esta charla tan interesante y que ha tenido tanto éxito, tanta aceptación. Olga y yo nos conocemos de hace unos cuantos años cuando hicimos la residencia, ¿verdad? Sí, por lo Somos menos 20. somos Sí. coerres, pero bueno, fue incluso creo que en otro milenio, me parece, Olga, ¿no? Pues sí. En fin. Una pena, pero sí. Sí, sí. Pero bueno, pero vamos, estamos igual, ¿eh? Esto es bromas aparte. Por supuesto. Bueno, os explico un poco la mecánica, ya le doy paso a Olga. Las charlas aproximadamente tienen una duración de 1 hora y media, porque creemos que para que no sea excesivamente pesado, por el tema que supone estar conectado. Básicamente todos estáis conectados y estáis silenciados y con las cámaras apagadas, ¿de acuerdo? De forma que Olga nos va a dar su charla, su presentación, compartirá su pantalla. Todo está siendo grabado, se os pide autorización, entonces todo está siendo grabado para posteriormente colgarlo en la página web del colegio, en nuestro canal de YouTube, para que cualquier persona posteriormente pueda aprovecharse de esta charla tan estupenda, ¿no? De inicio, si durante la charla os va surgiendo alguna pregunta, lo haríamos por vía chat, ¿de acuerdo? Yo las iría escribiendo y las iría, posteriormente se las pasaría a Olga. Como cuando termine Olga tendremos un turno de preguntas, si hay muchísimas preguntas, pues bueno, haré un poco de moderador, de dirigir un poco las preguntas, pues en fin, básicamente pues para que todo el mundo tenga más o menos tiempo a participar. Y si no, lo que hacemos es que vosotros, persona, con vuestra propia voz y vuestra propia imagen, el que quiera, pues le dirigiría las preguntas a Olga para que os responda directamente. ¿De acuerdo, Olga? Lo hacemos de De esa acuerdo. manera. Entonces, bueno, pues nada más, yo simplemente estaré aquí pendiente, y insisto, estoy pendiente del chat, cualquier cosa, si no veis suficientemente bien, si no lo oís, lo que sea, pues os pido por favor que me lo digáis por el chat para que yo se lo traslade a Olga, que se centrará en dar la clase o la charla, ¿de acuerdo? Pues nada más, Olga, cuando quieras. Vale, Raúl, entonces simplemente pongo compartir pantalla. Correcto. Espérate que creo que te tengo que autorizar, espera un momentito. A ver ahora, prueba. A ver. Creo que ahora ya podrías. Esto Sí, sería así, ¿no? Vale. sí, eso. Ahora ya le tengo que dar aquí. Espera un momentito. Ahí. Vale, te veo a ti también. ¿Nos queda así? Entonces, Raúl. Yo te veo perfecto. Yo veo la pantalla perfectamente. Vale. De acuerdo, pues muy bien. Pues muchas gracias, Raúl. Empezamos. Bueno, soy Olga Lasso, soy otorrino, trabajo en Toledo. He trabajado toda la vida en el Virgen de la Salud, ahora estoy en excedencia y trabajo solo en la privada por el conflicto de intereses que pueda haber. ¿Vale? Entonces, el tema de vértigo es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema un poquito árido, pero lo que vamos a intentar es hacer un resumen sobre las cosas un poco más útiles que os puedan servir para la práctica diaria. Entonces, como he comentado con Raúl, me gustaría que hubiera preguntas en cualquier momento, porque dado que en 1 hora y media es imposible hablar de todo el vértigo y menos en profundidad, por lo menos que sirva para algo. Entonces no tengo ningún problema en que se interrumpan las veces que se tenga que interrumpir. La parte más importante de la que tenemos que hablar es del vértigo posicional paroxístico, que es la que os va a ser más útil. Intentaremos llegar a la parte final donde hay que hacer el protocolo HINS para reconocimiento de síntomas vestibulares, digamos, preocupantes, sospecha de centralidad, y luego el resto de las cosas, pues a lo mejor tenemos que pasar un poquito por encima, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el vértigo? El vértigo ya sabéis que no es una enfermedad, el vértigo es un síntoma, y es un síntoma normalmente de alarma, de que existe una incoherencia entre lo que son las aferencias vestibulares, visuales, somatosensoriales, y provoca en el paciente una sensación desagradable, vegetativa y muchas veces problemas psicológicos, sobre todo por la alarma que supone. La alarma, normalmente cuando hay un vértigo, lo primero que tiene el paciente es una alarma para supervivencia, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que consideramos que es un vértigo? El vértigo no es siempre una sensación de giro, la mayoría de las veces no es una sensación de giro. Entonces, cuando llegáis a un paciente de urgencias y le preguntáis, le dan vueltas las cosas y os dice que no, eso no quiere decir que no sea un vértigo, quiere decirse que no es un vértigo severo. Hay un montón de pequeñas manifestaciones del sistema vestibular que también son vértigo y simplemente tienen que ver probablemente con la velocidad de giro del ojo. Si la velocidad es muy flojita, muy bajita, nosotros la velocidad la medimos con el videonestamógrafo, la velocidad de fase lenta. Luego ya veréis, el ojo pues se supone que tiene una circunferencia de 360 grados, pues decimos que el paciente no nota el vértigo a no ser que tenga una velocidad de 2 grados segundos. Bueno, pues hay pacientes que con un nistamo muy pequeñito de 1 grado segundo ya tienen algún problema. Hay pacientes que lo que tienen es un problema con el reflejo vestibulocular, o sea que va el ojo un poquito más lento de lo que va a la cabeza. Para entendernos, ese desfase lo perciben como un disconfort. Hay pacientes que han sufrido un vértigo y tienen un disconfort visual. Yo creo que veis mi flecha, ¿no? Cuando yo... Vale, muy bueno, pues el disconfort visual, el visio vestibular mismatch, que tiene un montón de nombres. Esto también es una excesiva confianza del cerebro en las aferencias visuales, que también sucede muchas veces después de una enfermedad vertiginosa, que también es sintomatología vestibular. Y hay pacientes, como alguno que me ha contado, que directamente se levanta y según se levanta se cae en la cama como si lo hubieran tumbado, como si lo hubieran pegado un golpe. Eso también es un vértigo, ¿vale? Los inconvenientes que tiene el estudio del vértigo para todos. El encargado del estudio del vértigo se supone que es el otorrino, con ayuda de todos los demás profesionales, pero nosotros somos los especialistas en oído, se supone que somos los especialistas en vértigo. Para nosotros es complicado porque nosotros somos cirujanos y tenemos una especialidad que es eminentemente visual. Nos basamos en las exploraciones ópticas, la palpación, la cirugía. Entonces el estudio del vértigo para nosotros es complicado porque el oído interno no lo podemos ver y eso es algo que a los pacientes les cuesta también un poquito entender. No podemos ver el oído interno, lo que hacemos es deducir su funcionamiento a través de signos indirectos y como iremos viendo, el signo indirecto más importante es el nistamo, ¿vale? Y luego necesitamos unos conceptos de neurología importante que a nuestra especialidad pues es como si fuera un añadido que tenemos que dar. Y todo eso, pues no todos los otorrinos les gusta. Hay otorrinos que no se encargan del vértigo, hay otros otorrinos que se encargan esencialmente del vértigo, con lo cual suponemos que dentro de unos años va a haber una especialidad que se llame otoneurólogo y que se separe de la otorrinolaringología. Entonces, lo que comentamos, el tratamiento del vértigo lo tenemos que hacer entre todos, fundamentalmente médicos de urgencias, atención primaria, neurólogos, neuroradiólogos, geriatras, pediatras, todos. Y sobre todo a la hora de tener que reconocer el vértigo no benigno, el vértigo que tiene características preocupantes, que puede suponer una alteración a nivel central, fundamentalmente un ictus. Bueno, las imágenes que voy a utilizar de anatomía están cogidas todas de este libro, que es de cuando estudiábamos de eso, del milenio anterior, y la mayoría están sacadas de aquí. Y hay algunas que no son de este libro, pero bueno, circulan libres por internet. Vale, bueno, a ver, ¿cuál es la función del sistema vestibular? La función del sistema vestibular son dos funciones principales. Una es el mantenimiento del equilibrio, mantenimiento del centro de gravedad mientras el cuerpo se va moviendo, y otro es el mantenimiento de la imagen en la retina mientras un objeto se mueve y la cabeza se mueve. Esa es la función principal, que son dos funciones que son vitales para la vida animal, la escapada y la caza. Y la mezcla de estas dos funciones es la que constituye el funcionamiento del sistema vestibular. Vamos a hablar un poquito de fisiología, que a lo mejor no os gusta mucho, lo que pasa que yo creo que es importante, porque lo mejor para poder entender cómo es un vértigo, hacérselo ver al paciente, que comprenda su enfermedad, es conocer un poquito la fisiología. Aquí pongo que está un poquito tapado, pero se ve un grifo, porque muchas veces lo que yo veo en la consulta es que si yo al paciente le explico lo que está pasando dentro de su oído, va a poder manejar mucho mejor su enfermedad. Y lo reduzco muchas veces todo a términos de fontanería mecánica, tubos que se mueven, sales que van para acá, líquidos, y eso en general lo entiende todo el mundo. Bueno,
El sistema vestibular ya sabéis que está formado por el sistema vestibular periférico y el sistema vestibular central. Y el sistema vestibular periférico colabora con el sistema visual, el propioceptivo, de los tensores, de los músculos, de las articulaciones, el sistema propioceptivo y táctil de la planta de los pies y luego todas las zonas de integración que son los núcleos vestibulares del tronco, cerebelo, áreas de integración mesencefálicas y la corteza, ¿vale? Una corteza que hay, corteza vestibular, eso los neurólogos pueden decir mejor. ¿Y cómo funcionan entre ellos? Funcionan a base de relaciones. Funcionan a base de un sistema de reajustes, órdenes entre ellos y reajustes. Y están continuamente reajustando para mantener, como habíamos dicho, la fijación visual en un objeto móvil y para mantener el centro de gravedad para que no nos caigamos hacia los lados. Estos reajustes son los reflejos, que es la parte más importante de toda esta charla. Lo más importante es el reflejo vestíbulo-ocular, que es el que vamos a explorar fundamentalmente con las pruebas que luego explicaremos. Luego está el reflejo vestíbulo-espinal y el vestíbulo cervical para mantener la cabeza en una orientación en el espacio adecuado. Entonces, todo el sistema vestibular funciona con estos tres reflejos. Si falla alguna de las partes es cuando vamos a tener una discrepancia entre las aferencias, las visuales, vestibulares y somatosensoriales, y es lo que va a hacer que exista una corrección o no puede existir una corrección y el paciente se caiga o el ojo empiece a dar vueltas, que es lo que es un esta. Entonces, el sistema vestibular, el periférico, ¿a qué contribuye? Sobre todo a captar señales de aceleración y señales de posición y a informar al resto de los órganos. Entonces, informa al cerebelo, informa a la corteza y luego con esta información lo que hace el sistema nervioso central es organizar. ¿Y qué organiza? La fuerza de tensión y contracción de los músculos espinales, de los músculos cervicales, el esternocleidomastoideo y todos los músculos oculomotores. Así que ya pasamos al oído interno. El oído interno está dentro del peñasco, como veis. Oído externo, oído medio, oído interno. Y el oído interno se organiza de esta manera. Esta foto de Sobota es muy bonita, aunque está un poquito girada. Es muy bonita porque aquí se ve muy bien cómo están los planos de los canales semicirculares que están orientados en pares. A ver, que me pongo aquí de 2 en 2 en el espacio para coger todos los planos del espacio. Tenemos los canales semicirculares laterales u horizontales y luego se complementan el posterior de uno y el superior del otro y los otros dos. Entonces, este posterior se complementa con el superior, este posterior de aquí se complementa con el superior y luego los horizontales. Y así haya el movimiento de la cabeza que haya, siempre hay dos canales que son complanares que están percibiendo las aceleraciones angulares. El laberinto posterior tenemos el laberinto óseo. El laberinto óseo es este. No existe como tal el laberinto, sino que son unas cavidades que están labradas dentro del peñasco, que nosotros cuando fresamos el oído, es como el que saca un San José de una pieza de mármol. Tienes que ir fresando, fresando, fresando hasta que das con un hueso que lo identificas un poquito más denso y si consigues más o menos esculpir alrededor, la forma que te sale es esta. Este es el laberinto óseo. Y dentro está el laberinto membranoso. Entre el membranoso y el óseo está la perilinfa y dentro del membranoso está la endolinfa, que es el líquido que va a bañar todos los receptores. El laberinto posterior se forma por dos partes. Uno, que es el vestíbulo propiamente dicho, que es el sáculo y el utrículo, que estarían aquí, y los canales semicirculares. Esta disposición es fundamental para entender el vértigo, sobre todo para entender el vértigo posicional, que es el más importante. Y hay que hacerse una idea más o menos de cómo están colocados. Esto es como si fuera una persona que estuviera de pie. Canal superior o anterior, canal horizontal y canal posterior. Todos ellos acaban en el utrículo, que está aquí, y alguno de ellos acaba de manera conjunta, el superior y el posterior. Y todos tienen una parte que es una dilatación, que es la ampolla, que es como si estuviera cerrada, porque está cerrada, porque aquí dentro, ahora veremos, está la cúpula, y otra parte que está abierta directamente al utrículo sin nada que se interponga en medio. Y los tres canales, cada uno, con el utrículo forman como si fuera una estructura en forma de anillo, como si fuera una estructura, no es cerrada, pero como si fuera
un anillo, una unidad funcional, ¿vale? Y el sáculo está aquí dentro, que está un poco más separadito. Entre ellos hay un conducto que es el ductus reunions y luego ya daríamos paso al caracol, la cóclea, que es el laberinto anterior, ¿vale? Dentro del laberinto están los receptores vestibulares. Los receptores vestibulares, los receptores sensoriales, son las células ciliadas. Las células ciliadas están dispuestas en distintas partes dentro del laberinto y las células ciliadas son receptores mecánicos que lo que hacen es percibir movimiento de líquidos. El movimiento de líquidos dentro del laberinto son las corrientes de inercia, del movimiento de la endolinfa dentro de los canales semicirculares o dentro de la cavidad del utrículo y el sáculo. Entonces, ¿cómo se agrupan estas células ciliadas? En los canales semicirculares se agrupan en las crestas y en el utrículo y el sáculo se agrupan en las máculas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los cilios son los mismos. Son mecanorreceptores y hay unos cilios. Dentro de las células ciliadas, en la parte de arriba, hay varias decenas de penachitos que son las células ciliadas y están diferenciados. Uno de ellos es el quinocilio, que es como si fuera el que manda, uno más grande. Y luego todos los demás, las filas son los estereocilios. Cuando los estereocilios los empuja el líquido, es que como esto está al revés, y los empuja y por la corriente de líquido se empujan hacia el quinocilio, la célula se despolariza y se activa. Manda una señal de activación por el nervio vestibular a los núcleos vestibulares. Si sucede al contrario, que los estereocilios se tumban hacia el otro lado y el quinocilio viene para acá, las células se desactivan, se inhiben y entonces manda una señal de inhibición. Entonces, aunque las células ciliadas más o menos tienen el mismo sistema de activarse, ¿qué es lo que hace que manden una señal u otra de movimiento de la cabeza o de aceleración? Pues donde estén colocadas. Ahora veremos. Si están colocadas en una de las ampollas, se vencen hacia el utrículo, pues entonces lo que tienen es una señal de activación. Si están colocadas en las otras ampollas, pues a lo mejor la señal es de inhibición. Ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que sí que es importante es saber. Esto, como se lo explico a los pacientes, como si fueran los sensores de movimiento en las alas de un avión. Entonces, en las crestas ampollares de los canales semicirculares son receptores de rotación, de aceleraciones angulares. Estas hacia arriba, hacia los lados. Y en las máculas del utrículo y el sáculo son receptores de traslación hacia atrás, hacia adelante. Como si aceleramos o deceleramos en un coche, o de gravedad hacia arriba y hacia abajo. Si vamos en un ascensor y imaginemos que no notamos nada en los pies, sabemos si subimos o si bajamos con los ojos cerrados porque nos lo están diciendo los otolitos de las máculas del utrículo y del sáculo, ¿vale? Esas cosas son muy importantes. Entonces, es lo que hemos comentado. Imaginaos que más o menos esto es un diagrama. Este es el quinocilio y los estereocilios. Ahí están ya las leyes de Ewald, que son un poquillo, bueno, no son complicadas, a mí se me olvidan y cada vez que quiero tengo que ir a verlas y volver a aprendérmelas. La ley de Ewald, la segunda me parece que es, ahora lo veremos, lo que dice es que en los canales semicirculares, ¿vale? Más o menos en esta posición, el quinocilio, que está aquí, está cerquita del centro, está cerquita, ¿vale? Del utrículo, de la ampolla. Entonces, cuando nosotros hacemos así o hacemos así, en la corriente endolinfática, ahora lo veremos, empuja los estereocilios hacia el quinocilio y lo que se percibe es una activación. ¿Qué ocurre? Que si yo la cabeza la muevo para acá, el que se me activa es este y el que se me inhibe es este. ¿Vale? ¿Voy bien, Raúl? ¿Más o menos? El que se me activa es, si yo echo la cabeza hacia la derecha, se me activa el derecha y se me inhibe el izquierdo, ¿vale? Y las señales activadoras son más potentes que las inhibidoras. Y si luego al revés, lo hacemos de la otra manera. Eso en los semicirculares horizontales, mientras que en los semicirculares posteriores y los semicirculares superiores están orientado el quinocilio hacia el otro lado, con lo cual lo que percibe es todo lo contrario. No sé si me explico. La ampolla de uno de los lados está percibiendo una activación y la otra está percibiendo una inhibición. Todo esto al final
más o menos se relacionan unos con otros y la señal que recibe los núcleos vestibulares es un mixto, ¿vale? No, cuando uno mueve la cabeza no mueve nada más los semicirculares horizontales ni los posteriores. ¿Qué podemos ver? Un momentito que se me ha ido para atrás. Dentro de los canales semicirculares, esta es la estructura más importante que existe, ¿vale? De los receptores. Esta es la ampolla, que es esta dilatación que hemos dicho. Lo que contiene la ampolla es la cúpula, que es esta, que es como una especie de penacho gelatinoso que tapona toda la ampolla de arriba para abajo. Dentro de la cúpula está la cresta con las células y con los cilios, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de entender el vértigo posicional paroxístico benigno. Esta es una imagen que lo que ocurre, y en esto hubo unas discusiones tremendas, y yo escuchaba una discusión de gente que se dedicaba a esto, pues una discusión además bastante encarecida entre ellos. Aquí la cúpula se ve probablemente por los sistemas de tinción, esto yo creo que es microscopía electrónica, está como retraída, pero en realidad la cúpula cierra toda la cavidad. Entonces, cualquier movimiento de endolinfa dentro la va a desplazar. Y si la endolinfa contiene otolitos, también la va a mover, según hacia donde vayan los otolitos, hacia la ampolla o hacia el otro lado. Entonces, más o menos hay que entender que esto es la corriente endolinfática de inercia. Si cogemos esto, que es un diagrama de este canal, ¿vale? Los horizontales. Y vamos a pensar que es este. En mi lado, yo estoy señalando el derecho, no sé cuál estáis viendo ahí, yo estoy señalando el derecho. La ampolla la tenemos un poquito delante. El derecho. Sí, vale. Si yo muevo la cabeza hacia la derecha, se mueve el canal semicircular hacia la derecha. Y por inercia, el líquido, que tarda un poquito más en desplazarse, el líquido endolinfático, se desplaza hacia el otro lado, con lo cual al final acaba moviendo la cúpula. ¿Y la cúpula hacia dónde la mueve? Hacia el centro, hacia el utrículo. Y esto es el canal semicircular horizontal. Entonces lo que ocurre es que al final estos penachitos se mueven para acá, se produce una espolarización, una estimulación, va al núcleo vestibular y dice, ojo, la cabeza se está moviendo hacia la derecha. Por la otra ley de igual que dice, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que el ojo se mueva a la izquierda, ¿vale? De esa manera conseguimos mantener la fijación de la mirada. Si nosotros estamos mirando al ordenador, movemos la cabeza a la derecha, el ojo sigue mirando para allá. Y si lo hacemos al revés, así. Y todo se debe a este mecanismo. La corriente ampulípeta en las canales semicirculares. En los verticales, como habíamos dicho, los verticales, cuando decimos verticales son los otros dos, el posterior y el superior. Lo que hace este movimiento es inhibirse. Entonces, funcionan de otra manera. Los verticales, lo que ocurre es que esto de aquí, estaría dado la vuelta y tendríamos el quinocilio en el otro lado. Es un poquito complejo ahora explicar esto, entonces solo quiero que tengáis un poquito el modelo de lo que es el canal semicircular horizontal para saber cómo funciona. Estas son las dos leyes importantes que son de casi de hace un siglo, pero sirven bien para recordar estas cosas. En el canal semicircular horizontal, las corrientes ampulípetas, o sea, hacia la ampolla, son estimulantes y sucede al revés en el resto de los canales. Vale. Y ahora vamos a las máculas. Las máculas son los receptores, donde anidan los receptores vestibulares en el utrículo y en el sáculo. Tenemos más o menos el utrículo y el sáculo, que estaría más o menos en esta disposición. Entonces, según cómo se mueva, está percibiendo la inclinación de la cabeza para un lado, para atrás, no la rotación, sino la inclinación, ¿vale? Dentro del utrículo están las máculas, que es como una diferenciación celular. Dentro de las máculas, lo que tenemos aquí son las células. Hay una especie de matriz gelatinosa, que es esta, que es la membrana estatoconial, y encima, medio embebido, están las estatoconias, las otolitos, o las, como los queréis llamar, las piedrecitas, las sales. Son sales de carbonato cálcico y son sales que además tienen alguna matriz proteica y están en continuo recambio.
Estas de aquí acaban disolviéndose, acaban yendo a la endolinfa, a la cavidad, y hay fagocitosis, disolución, y tienen que estar en un equilibrio dinámico. El problema es cuando no hay ese equilibrio, entonces hay más sales flotando que sales adheridas a la matriz gelatinosa, que es lo que va a producir problemas estatolíticos, problemas de vértigo posicional paroxístico, degeneración de la mácula en los ancianos, todas estas cosas. Entonces, la orientación, el movimiento dentro del utrículo y osáculo, no tengo yo diapositiva, que decíamos que era así, lo que hay en el centro es como una especie de línea que es la estriola, que es hacia donde están orientados los cilios, y funcionan igual. Los cilios están orientados hacia la estriola, según se venzan para un lado o para otro, se inhiben o se estimulan, ¿vale? Aquí hay un dibujo que no sé si es muy real, pero nos hace la idea de cómo al inclinar a esta señora la cabeza para adelante, las máculas aportan un peso por gravedad que al final hace que los cilios se deflexionen. Y nos hace también la idea de una persona que está un poco mareada mirando el móvil encima de las rodillas y al final acaba más mareada, más o menos. Es lo que me sugiere a mí. Y luego tenemos las estructuras retrolaberínticas, que ya son el nervio vestibular y los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares es una parte importante porque lo que hacen es integrar todas estas informaciones que llegan de ambos lados de la cabeza, y integra también las sensaciones, las aferencias que vienen de los semicirculares y de las máculas, del utrículo y del osáculo. Entre ellos hay una conexión y hay una integración, y es lo que nos ayuda mucho cuando hay una persona que por lo que sea pierde un laberinto porque tiene una neuritis vestibular, una cirugía de oído, cualquier cosa que produzca una falta de aferencias de un lado. Al final, poquito a poco, al principio un núcleo vestibular está recibiendo información, el otro no, al final se acaban compensando las funciones de los dos lados porque hay conexión entre ellos. Lo que se llama compensación vestibular, y funciona bastante bien para poder recuperar el equilibrio cuando hay una lesión. Puede tardar un mes o dos, depende de la edad del paciente y de su salud, pero funciona bastante bien. Luego tenemos el cerebelo, que es el que coordina y releva toda esta información hacia el córtex cerebral y sobre todo a los músculos oculomotores. Los músculos oculomotores, el tercero, cuarto y sexto, que son los que coordinan el movimiento del ojo, son los que van a coordinar dónde tiene que ir el globo ocular cuando se mueve la cabeza para un lado o para otro. Muy bien, bueno, pues ya hemos llegado a lo que es el nistamo, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta especial. Es una fisiología muy rapidita, pero no sé si tenéis alguna pregunta especial, y si no, pues sigo, ¿vale? De momento no ha habido ninguna pregunta en el chat, Olga. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué es un nistamo? Es un movimiento del ojo, un movimiento del ojo que tiene dos fases. Hay el nistamo fisiológico y el patológico, y el nistamo, el pendular y el de resorte. El que nos interesa a nosotros es el de resorte. El nistamo pendular tiene las dos fases, suele ser congénito y tiene las dos fases de la misma velocidad, y el nistamo vestibular tiene una parte lenta y una parte rápida. La parte lenta es la vestibular, ¿vale? Lo que hemos dicho de la corriente endolinfática de inercia. Muevo la cabeza para acá, el ojo se mueve para allá, en sentido contrario al movimiento de la cabeza, esa es la fase lenta, y luego hay un movimiento de corrección que es de origen central, que lleva el ojo otra vez a donde estaba, para poder colocar al globo adecuadamente, al globo ocular en la órbita, ¿vale? Entonces, normalmente la fase lenta va siempre hacia el lado de menor estimulación. Si yo muevo la cabeza hacia la derecha, el lado de menor estimulación en la izquierda, la fase lenta va para el otro lado. La fase lenta es la que nos sirve para medir el nistamo. Se puede medir con videonistamografía, si no, no hay otra manera, porque incluso la electronistamografía que teníamos antiguamente, que a lo mejor cuando tú rotaste con nosotros, Raúl, era la que había, la electro incluso era muy difícil medir la velocidad de fase lenta. Ahora sí, ahora en los aparatitos que hay te la dan enseguida. Y luego tenemos la fase rápida, que hemos dicho que es de origen central, que es de recuperación, para colocar otra vez el ojo dentro de la órbita en la zona en la que debería estar, que va siempre hacia el lado de mayor estimulación, en general al oído sano. Por eso, es la que describe al nistamo. Si nosotros tenemos un nistamo, siempre decimos nistamo a la derecha. Lo que estamos mirando es la fase rápida. Nistamo a la derecha, normalmente lo que tenemos es una alteración en el laberinto izquierdo, ¿vale? Y eso es bastante fácil de recordar. Nistamo horizontal izquierdo, pues lo que nos solemos pensar, lo que solemos es que el oído malo es el derecho, ¿vale?
Y es lo que hemos dicho, que este es un dibujo parecido al de antes, ¿vale? Entonces, si movemos cabeza a la derecha, la corriente linfática para la izquierda, lo que hace es tumbar este penachito de la ampolla hacia acá, se estimula, ¿vale? El ojo va hacia la izquierda y luego vuelve a la derecha. Eso en condiciones fisiológicas. En condiciones patológicas, vamos a suponer que el oído derecho y el núcleo vestibular derecho no funcionan. Aquí es como si hubiera una lesión. ¿Cuál es el que menos funciona? El de la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? La fase lenta del nistamo va hacia la derecha y la fase rápida de recuperación a la izquierda. Entonces, la fase lenta siempre va al oído que está menos estimulado. Si el oído derecho, yo se me voy a poner, para que no nos liemos, siempre voy a poner la derecha. Si el oído que no funciona, el vestíbulo que no funciona es el derecho, ¿vale? El nistamo siempre va a ir la fase lenta a la derecha y la fase rápida al otro lado. Y ahora ya vamos a la parte, digamos, práctica. ¿Cómo se describe un nistamo? A ver, el nistamo, por favor, yo siempre que recibo un informe de urgencias, que recibo muchos, lo primero que hago, primerito, es ir a ver la exploración neurológica y a ver qué pone el nistamo, porque a mí me ayuda un montón. Entonces, cuando escribáis un informe de urgencias o hayáis visto a un paciente en la consulta o hayáis tenido que ir a un domicilio a ver a un paciente, por favor, en el informe poned no nistamo, o nistamo horizontal derecho o izquierdo, y eso es muy útil porque luego te va a servir cuando ya el paciente ha pasado una semana, 2 semanas, que a lo mejor no le encuentras ninguna exploración interesante, va a servir un montón, ¿vale? Esto aquí es un dibujito de un nistamo cuando, tal como se escribía antiguamente el electronistamografía, ahora lo vemos en vídeo, es más fácil, pero bueno, la representación gráfica sigue siendo la misma. Esto es una fase rápida y una fase lenta. Fase rápida, fase lenta. Y por consenso, cuando va hacia arriba, esto es derecho, ¿vale? Entonces, cuando se describe un nistamo, ¿qué es lo que hay que decir? Si es horizontal o vertical, si va a la derecha o a la izquierda, si es rotatorio, si es espontáneo o es posicional. Es muy importante si cumple las leyes de Alexander o no, ¿vale? Las leyes de Alexander, os acordaréis, si el nistamo bate hacia la izquierda, por ejemplo, está batiendo hacia la izquierda y lo vemos batir, eso es un grado 1. Si sigue batiendo cuando miramos aquí al centro, grado 2, y si sigue batiendo en el lado opuesto, es un grado 3. Y va en función, o sea, que la sensación del paciente en un grado 3 es mucho mayor que en un grado 1. Una neuronitis normalmente cuando viene a urgencias, lo veis ahí en domicilio, en casa, donde sea, tiene un grado 3, un vértigo severo, está vomitando, no se tiene en pie, y luego a lo mejor al día siguiente ya hace un grado 2 y en una semanita lo tenemos ya en un grado 1, ¿vale? Las leyes de Alexander se cumplen normalmente en el nistamo vestibular periférico. Y lo que hemos dicho antes, para medirlo, para darle una gradación, una baremación, algo que nosotros podamos luego seguir en la consulta para ver si el paciente se recupera o no, lo que hacemos es medir la velocidad de fase lenta en grados por segundo. Entonces, estos son todos los tipos de nistamo que podemos encontrar. El más normal en un paciente con un vértigo periférico es el horizonte rotatorio. Luego, horizontal puro es raro, pero es que además también a veces es raro verlo a ojo vista, sin una vídeo. Luego tenemos un vertical puro, que es el downbeating hacia abajo o el upbeating hacia arriba. Esto es un down, no sé si lo veis, es un nistamo hacia abajo. Lo de decir puro, puro es muy difícil. Es muy difícil verlo y es muy difícil incluso con el videonistamógrafo. Entonces, muchos son muy difíciles de definir, pero bueno, dices componente horizontal en predominante o componente vertical. El nistamo vestibular periférico, entonces, es un nistamo de resorte, ¿vale? Que tiene 2 fases, que son de diferente velocidad. Normalmente horizontal u horizonte rotatorio. Cumple las leyes de Alexander, que es muy importante, y si lo reflejáis en la historia, mejor. Se suele inhibir por fijación ocular, inhibir o mejorar. Le acercáis el móvil, le acercáis un boli y frena un poquito, pero tampoco creéis que va a frenar mucho. Y luego se modifica con los cambios de posición de una manera predecible.
quiere decirse que más o menos vais a saber hacia dónde va a girar si el paciente lo tumbáis de un lado o de otro. Y el nistagmo de origen central, pongo aquí que es rarillo. Quiere decir que el nistagmo de origen central no es que tenga unos criterios típicos como los tiene el periférico, sino que parece que no te va cumpliendo lo que te tiene que cumplir. Entonces, no tiene por qué ser más intenso, pero sí que parece que es un poquito más amplio en el movimiento. Dura y dura. Es normalmente o rotatorio puro o irregular. Muchas veces encuentras un nistagmo que dices, ¿y este cómo lo defino yo? Porque no lo sé. La conducta es disarmónica porque parece que el paciente se te tira a la izquierda y el nistagmo también te va a la izquierda. Es raro. Puede ser disociado, puede cambiar de dirección, o sea que puedes batirte hacia un lado y después de 2-3 segundos batirte hacia el otro. Y puede ser que no se modifique con la fijación. Pero todo esto también es muy relativo, ¿eh? Esta mañana ha venido un señor a la consulta con una clínica muy típica de vértigo posicional paroxístico, no tenía disartria, neurológicamente estaba muy bien. Lo tumbo de un lado, me hace un vértigo horizontal muy rápido de un lado y digo, pues muy bien, pues esto es un VPPB. Lo levanto, lo tumbo del otro y me hace el mismo nistagmo exactamente igual hacia el otro lado. Y eso ya empieza a no casarte. Ya dices, ya no me cuadra con las normas de un vértigo vestibular periférico puro. Y ya te hace dudar. Lo levanto, lo tumbo otra vez del mismo lado anterior y de repente no aparece nistagmo. Entonces, bueno, sí que es verdad que el nistagmo periférico se fatiga. Y cuando ya se fatiga, ya te lo empiezas a creer. El nistagmo periférico normalmente se agota. O sea, cuando tú lo tumbas empieza pum, 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 pum y a cabo de 20 o 30 segundos ha parado. Y el central no. El central te vas, escribes en la historia, vuelves y sigue girando. Entonces, al final dices, este señor en vez de citarlo en 7 días lo he citado en 2. Y ya te mosquea un poquito. Dices, pues puede ser central. Ese es el asunto. Entonces, tampoco hay ningún nistagmo que yo diga, este es central puro. Te orienta el que no te cumple los criterios de un nistagmo vestibular periférico. Bueno, este vídeo a ver si funciona. Mira a la derecha. Al centro, a la izquierda. Esta señora, Al centro, miradla bien, a la derecha. Al centro, a la izquierda. Al centro, hacia arriba. Vale. estos vídeos están grabados con permiso de los pacientes, porque son vídeos de la consulta y Mira a la están derecha. grabados. A ver, esta no tiene truco porque esta señora ya vino con un diagnóstico de esclerosis múltiple. Tiene un nistagmo disociado y por si lo veis, tiene bastante más nistagmo en el ojo Al que centro, produce la abducción. a la derecha. Este se mueve Al muy centro, poquito y este hace un a la nistagmo izquierda. lateral de mirada. Y además, es que está Hacia disarmónico arriba. y le cuesta un montón conjugar la mirada. Vale. Entonces, esta señora venía por un vértigo que probablemente tenía un vértigo posicional paroxístico como todo el mundo, todo hijo de vecino puede tener, pero tenía una esclerosis múltiple diagnosticada. Yo hablé con una amiga oftalmóloga, me dijo que debía haber una oftalmoplegia internuclear y pues me lo creí, claro. Pero para que veáis lo que es un nistagmo central. Y la señora, con ese nistagmo tan feo, tan alarmante, sentadita estaba bien, no tenía ningún problema. Mira a la derecha. A ver. Bueno, epidemiología, a ver, del vértigo en general. No sé cómo vamos de tiempo, porque no he mirado. Bien. A ver. Llevamos un poco más de media hora. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Epidemiología, más o menos se estima, hay un montón de series por ahí publicadas, que como un 20% de la población alguna vez en su vida sufre un vértigo. Lo que pasa es que el vértigo es un cajón de desastre muy grande, pero si tú preguntas, 1 de cada 5 personas alguna vez en su vida ha tenido un vértigo. Yo hice una recopilación de los datos de la consulta, que tenemos una base de datos muy grande, no está actualizada porque la actualizo cada 3 o 4 meses y ahora con el asunto de la pandemia no me quedo dentro de la consulta a actualizar datos porque no, ya lo sabéis que no es seguro. Entonces, hasta aquí teníamos 1.600 y pico pacientes registrados
tendremos ahora unos 1.850, 1.900 pacientes de vértigo. La edad media de nuestra base de datos es 51 años. La edad media del VPPV, que es el más frecuente, es de 56 años, un poquito mayor. Tenemos pacientes por arriba, pues 90, 92 años y pequeñitos. Yo creo que la más pequeñita es una niña de 3 o 4 años que vino después de un traumatismo, pero en general más o menos la edad es esta, 40, 50, 60 es la edad de los pacientes que vienen a la consulta. Bastante más frecuente el vértigo en mujeres. Y luego aquí el porcentaje de diagnóstico definitivo, el VPPV, un 41%. Es bastante mayor, o sea que el VPPV puede ser el 80-90% de los vértigos periféricos. Lo que pasa es que en la base de datos metemos un montón de cosas. La migraña, que aquí tiene un porcentaje muy bajito, es mucho mayor. Pongo datos no actualizados porque esta base de datos empezamos a realizarla en 2002-2003 y entonces de migraña vestibular casi no se hablaba. Que el vértigo sea de origen central un 8%, sí, probablemente sí, esa sea una cifra bastante real. Y luego el 3PD, que es el mareo postural perceptual, que es una entidad nueva que está ahora más o menos hablándose de ella, que es como una especie, bueno, no vamos a hablar de ellas, pero es como si fuera un vértigo no completamente compensado, con ciertas características psicológicas y que además parece que hay una base fisiológica entre la percepción del movimiento y lo que percibe la corteza y tal. Este está aquí y se habla que incluso puede subir casi por encima de la migraña vestibular, pero bueno, no sé, todavía la incidencia real no se sabe. Olga, perdona, nos preguntan qué significaban las siglas, las 3PD. Vértigo posicional perceptual persistente, vértigo, mareo. Es que, a ver, ahora lo que está intentando la Sociedad Española de Otorrino es que se defina como mareo persistente por percepción de la postura. Es complicado, es una alteración en la percepción de la postura, que el paciente percibe como algo incongruente y le provoca mareo o disconfort. Eso es. Es el 3PD. Es así como lo llaman los ingleses. Etiología, vamos a ver. Cada vértigo tiene su origen y lo que sí que está claro es que el vértigo es la manifestación de un laberinto posterior enfermo. Separar categorías y decir existe el vértigo de Meniere, la neuronitis y tal, pues es muy complicado, porque al final la mayoría de los vértigos acaban en lo mismo después de años, en un vértigo posicional y una inestabilidad al caminar. Eso cuando hay un vértigo repetitivo, persistente o crónico. ¿Y las causas que provocan el vértigo? Pues, ¿qué es lo que puede producir la enfermedad dentro del laberinto? Pues son múltiples, infecciosas, trombóticas, isquémicas, todas las que podáis imaginar y genéticas. Y ahora andamos con el tema del COVID, que ya lo habréis oído. La incidencia de hipoacusias súbitas ha aumentado un montón, yo no sé cuánto, pero yo no dejé de ver pacientes las semanas esas horribles y vi un montón de hipoacusias súbitas y vértigos súbitos por pérdida de funciones labirínticas agudas. Entonces, las pérdidas trombóticas de los laberintos luego se recuperan o no, pues ahora son bastante frecuentes, que luego si queréis podemos hablar de ello. El diagnóstico. Ya pasamos a la parte de la práctica diaria. A ver, como todo, el diagnóstico, lo más importante que es que además las residentes que están por ahí, ya os lo, bueno, mi insistencia de siempre, el paciente no es buenos días, ¿qué le pasa? No. Buenos días, siéntese, le miro la cara, le pregunto y le pregunto los antecedentes. Importantísimos los antecedentes, ¿vale? Y en cualquier patología y en el vértigo, igual que en todas, la historia clínica da el diagnóstico la mayoría de las veces. Entonces, lo primero que hay que hacer es una buena anamnesis. Luego ya le haremos una exploración clínica vestibular que, como veréis, se tarda 2 minutos. Una otoscopia siempre, antes de empezar a hacer cualquier cosa, los otorrinos y los médicos de urgencias y los médicos de cabecera, lo primero que hay que hacer es coger un otoscopio y ver los oídos. ¿Vale? Luego está la audiometría, que también es fundamental. La videonistamografía, que es una herramienta muy útil, pero bueno, no siempre es fundamental. Y luego hay otras pruebas, así como para hacer virguerías, que son muy bonitas, luego las veremos. Y las pruebas de imagen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preguntar por los antecedentes, las enfermedades, la profesión. Y yo en los antecedentes, en la historia clínica, siempre apunto
los deportes que realizan, sobre todo en gente joven. Hay deportes que producen mucho vértigo, el mountain bike, la equitación, cuando hacen ejercicios de saltar a la comba, la gimnasia de suelo, el yoga, el pilates. El pilates siempre decimos en la consulta de broma con los pacientes, pero para hacerle ver un poquito la realidad, es que es nuestra mayor fuente de ingresos, porque el pilates se tumban, se colocan con la cabeza muy baja y les da un vértigo enseguida, y es uno de los antecedentes que registramos más frecuentemente, ¿vale? Luego es muy importante preguntar desde cuándo. No tiene nada que ver un vértigo aparecido ese mismo día a un vértigo que se lleva repitiendo después de 20 o 30 años. Entonces, de cara a encarar las siguientes preguntas que le tenemos que hacer al paciente es ¿cuánto tiempo lleva con esto? ¿Qué siente? A ver, cuando un paciente te dice que tiene un vértigo, pues tiene un vértigo. Porque no es una cosa, es un término que los pacientes no utilizan a la ligera. O me ha dicho el médico que lo que tengo es un vértigo. Pues sí, yo cuando vienen y dicen que tienen un vértigo, pues yo me lo creo y tienen un vértigo. No sé cuándo vienen a urgencias, que es más complicado porque a lo mejor vienen con un mareo en específico que no sabes lo que es, pero en la consulta lo primero que hago es no dudar que tengan un vértigo. ¿A qué lo atribuye? Pues te dicen que han estado pues tendiendo la ropa y se han caído para atrás, o se han puesto a arreglar la tubería de un lavabo y se han metido debajo del fregadero y han estado 2 horas con la tubería y al final les da el vértigo, ¿vale? ¿Qué es lo que mejora, qué empeora? Es muy importante saber si el vértigo le ha dado cuando se ha levantado por la mañana, cuando se ha tumbado en la cama o mientras iba conduciendo. Los síntomas asociados, si tienen clínica auditiva o no, si tienen cefalea o no, o ya, bueno, pues lo estás explorando, lo estás viendo y ves si tiene alguna alteración del lenguaje, la marcha, la coordinación manual, temblor, todo eso es importante. Si ha tenido caídas, si es capaz de salir a la calle o no. Las personas mayores, yo siempre enseguida le digo si sale a la calle o no sale a la calle, porque para mí es bastante importante saber cómo orientarlo. Y la medicación. La medicación, toda esta es la lista que encontráis por ahí, que producen mareo. Hombre, es raro que produzcan vértigo. Mareo sí. Los beta bloqueantes, pues sí es verdad que hay mucha gente que después de empezar a tomar el propanolol o tal, pues sí que puede decir que tiene mareo, pero vértigo como tal es raro. Bueno, el diagnóstico, vamos a ver. 2 minutos, son 2 minutos. Si se tiene una sistemática, sobre todo para los residentes de otorrino o para la consulta de atención primaria o para urgencias, una sistemática de exploración del vértigo, que es lo que a mí me enseñaron de residente, es rapidita. Haces una otoscopia, que no tardas. Haces un istmo de mirada y espontáneo. Haces el seguimiento, las sacadas, eso lo ves enseguidita. Miras a ver si tiene dismetría o temblor. La maniobra oculocefálica es importantísima, ahora la veremos. Una agitación cefálica puedes hacer, a lo mejor tardas un poquito más, la agitación cefálica el paciente se te puede marear. Y un cover test, le tapas un ojo, miras a ver si el ojo se queda alineado o no. Y luego lo levantas. Al paciente siempre hay que levantarlo, siempre. Pones los índices, Romberg, te pones detrás y lo ves bastante inestable, y un Unterberger lo pones a moverse, a dar pasitos, sobre todo el Unterberger, el Romberg y el Unterberger te van a decir mucho sobre qué oído está peor. Y si sabes qué oído está peor, aunque tú no puedas hacerle luego el whole pike o puedas hacerle mucho más, le vas a recomendar de qué oído no se debe tumbar, y eso es muy importante. Cuando un paciente ha tenido sus vértigos posicionales, pero cuando viene a la consulta está bien. Si tú consigues más o menos decir, bueno, pues parece que el oído que le ha dado problemas es el izquierdo o es el derecho, y le dices al paciente su oído malo es el izquierdo o el derecho, ya has ganado mucho, ¿vale? Luego, incorporación y marcha, ¿vale? A mí me gusta, ya sé que no se puede hacer normalmente, pero a mí me gusta mucho salir a la sala de espera, sobre todo si es un paciente que ya conozco, decirle fulanito qué tal está, verle cómo se levanta y ver cómo se levanta de la silla y viene hasta la puerta de la consulta, porque te da una idea bastante grande de la estabilidad que tiene. Y pongo aquí patio porque yo tengo la ventaja de tener un patio en la puerta de la consulta, le digo que salga. Es un patio con el suelo de baldosines y al fondo hay como una especie de azulejo talaverano que tiene bastante dibujito, que les sienta fatal. Entonces les digo, camine hasta el fondo de la vuelta,
a los niños, corra para allá, corra para acá, y eso me vale también de exploración. Y luego el Dix-Hallpike. A ver, un paciente no está diagnosticado correctamente si no se le ha hecho una maniobra de Dix-Hallpike, que supongo que sabéis todos cómo se hace, pero ahora vamos a ver las fotos. Un paciente que viene a urgencias no debe salir de urgencias si no se le ha hecho un Hallpike. Y no hace falta que lo haga el otorrino. Cualquier persona que reciba un paciente con mareo debe hacer un Hallpike, porque en todas las pruebas anteriores es posible que no encontremos absolutamente nada. Y si no le hacemos un Hallpike, podemos pensar que no hay vértigo o no es un vértigo periférico. Podemos encontrar bueno, pues que el paciente igual que vino se va, o todo lo contrario, es un paciente que ha venido muy mareado, la exploración anterior no encontramos nada y ya pedimos un TAC o pedimos una resonancia o lo dejamos en observación, cuando en realidad si le hacemos un Hallpike y es un VPPV, que es lo más frecuente, porque es lo más frecuente, lo que vamos a encontrar es un nistagmo rotatorio, vamos a poder hacer un EPLI y el paciente después de 2 o 3 horitas se puede ir a su casa. No digo curado, pero mejor que como vino, más o menos diagnosticado y sin un montón de pruebas que probablemente no haya necesidad de hacer. ¿Vale? Bueno, la otoscopia. La otoscopia es fundamental. Podemos encontrar datos como una otitis secretora en niños, que es la causa más frecuente de vértigo en niños, es la otitis secretora, un colesteatoma, que esto ya no es tan fácil verlo. Yo en mis tiempos de residente veía muchos más colesteatomas que ahora. Ahora yo creo que va a ser difícil que la mayoría de los médicos de atención primaria vean un colesteatoma, ¿vale? Se puede ver un hematotímpano y puede ver un glomeus, una otitis media crónica, pero no es tan típico. Pero sí que es verdad que si vemos un paciente que viene mareado y vemos una otorrea franca, muchas veces simplemente con tratarle esa infección el paciente mejora. Aquí tenemos un escáner con una otitis media crónica. Bueno, lo que estábamos diciendo, hay que mirar el nistagmo espontáneo y nistagmo de mirada. Todo esto ya lo hemos dicho antes, no lo vamos a repetir, es muy importante. La agitación cefálica, que a algunos compañeros míos les gusta mucho hacerlo, bueno, pues fastidia bastante al paciente y te da una idea. Pero no vas a encontrar un nistagmo de agitación cefálica, lo que haces es coger la cabeza, pum, 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 unos segunditos y frenas. No vas a encontrar un nistagmo de agitación cefálica si no hay una pérdida de función severa. La función del laberinto, la pérdida de función del laberinto la solemos medir más o menos para hacernos una idea de lo que resultados que podríamos tener una calórica. Entonces, para tener una agitación cefálica positiva en un paciente que no está justo en ese momento mareado, si no se ha mareado los días anteriores, pues a lo mejor tiene que tener una pérdida de función del 50% para arriba, con lo cual al paciente le molestas bastante y es difícil encontrar un nistagmo, pero bueno, puede ayudar. Al final aparece un nistagmo parético que suele batir, como hemos dicho, hacia el lado sano. La exploración neurológica básica, esta ya la sabéis, la haréis vosotros mejor que yo. Tenéis que hacer un test de oclusión, hay que mirar, bueno, hablando con el paciente, disarte, ataxia, fuerza, coherencia del lenguaje. Yo a veces les he hecho una prueba de escritura, que escriban en un lugar de la marcha de cuyo nombre no quiero acordarme y voy viendo cómo tiene la coordinación de la escritura, lo que hemos dicho, el patio, todo esto es importante. Y vamos a la maniobra oculocefálica. Ahora os pondré algún ejemplo. En la maniobra oculocefálica se coge la cabeza del paciente, le dice que se mire a la nariz, que mire y se le gira, así como si fuera un estacato. Y el paciente, cuando mira la naricita tuya, no tiene que perder la ansiedad. Te mira y no pierde la fijación. Si cuando tú haces así, el paciente se le va el ojo y luego vuelve, está haciendo una refijación. Eso es una alteración del reflejo vestíbulo ocular. Porque el laberinto del vestíbulo no funciona, el ojo no es capaz de mantenerse donde se tiene que mantener, se va con la cabeza y luego vuelve. Se llama el test de Hamayi porque es un señor que, Hamayi me parece que vive en Australia, que está muy empeñado en que este test se popularice y la verdad es que da una información muy importante y luego lo veremos en el protocolo HIMSS. Si vemos un reflejo vestíbulo ocular, una oculocefálica alterada, es muy probable que el vértigo sea periférico.
En una neuronitis vestibular, por ejemplo, es facilísimo verlo, os ayudaría un montón y da una orientación bastante fiable sobre que ese vértigo es periférico, ¿vale? Si no aparece ya no sabes si es normal o es un vértigo de origen central. Si tú tienes un paciente con una sintomatología compatible con un vértigo central, otros signos de focalidad neurológica, un test Covertest que el ojo, según tapas uno, el ojo se te va para arriba o se te va para abajo, y no te aparece un BOR, un Halma-G alterado, entonces probablemente sea central, ¿vale? Es muy importante. Y luego ya todas las pruebas que hemos dicho, las segmentarias. Maniobra de East-Hall-Pike, como hemos dicho, que yo creo que es necesaria, que se tiene que hacer y que se tiene que hacer en todos los ámbitos. En los domicilios, en la consulta de centro de salud, en urgencias y donde sea. Bueno, este es un paciente con una neuronitis que vino pues, hace unas 3-4 semanas. Cuando vino, venía apoyándose en las paredes. Y al cabo de una semanita ya venía con un bastoncito y ahora ya camina normal. No está perfecto del todo, es una persona mayor, por lo demás sano, y lo que tiene es una neuronitis vestibular. A ver si lo veis aquí. Al centro, a la izquierda. No sé si lo veis bien, hay un nistamo de segundo grado a la izquierda. Es una neuronitis derecha. Centro, a la izquierda. No sé si se ve bien. Y esta es la oculocefálica, que la verdad es que es una pena porque a la hora de grabarlo se veía peor, pero sí se ve, si os fijáis, se ve un poquito. A ver, no sé si lo veis. Yo le giro la cabeza, ahí no se pierde y aquí se le pierde y recoloca. Difícil, pero bueno, os lo creéis. Olga, Este es perdona. el mismo paciente que lo llevo a la otra sala, le pongo el vídeo en histamógrafo. Olga, una cosa, antes de que pongas el vídeo. Nos pregunta Diego si el BOR alterado es ipsilateral. Dice, me refiero a que si el lado al que gira la cabeza es el mismo que el vestíbulo posterior patológico. El BOR alterado está alterado en el lado dañado, sí. O sea, tú le giras la cabeza hacia en este caso, tiene una neuronitis derecha, le giras la cabeza fuerte a la izquierda y no te pierde la fijación, te sigue mirando a la nariz. Le giras hacia el otro lado y pierde la fijación y recoloca otra vez, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el vestíbulo posterior. En este caso tiene que ver con, es una neuronitis vestibular, estamos valorando a la vez todos los canales, ¿vale? Esto es, el mismo señor, le ponemos las gafas, con las gafas de videoestamografía lo que pierde es la fijación, porque él está a oscuras, es una cámara de infrarrojos, y veis este nistamo cómo bate. Pues esto será más o menos 3-4 grados segundos, la velocidad, más o menos. Y aquí lo que hacemos es meterle una vibración, que veréis, un aparatito que provoca una vibración, es el nistamo inducido por vibración, que es una técnica bastante útil, se lo ponemos aquí atrás y ese mismo nistamo aumenta mucho. Abra el ojo bien, bien. Vale. ¿Veis que ese mismo nistamo, en el momento que se le pone la vibración, aumenta? Abra el ojo bien, bien. Vale. Vale, esto es una neuronitis vestibular. Esto es el primer día que vino. Si le hacemos la exploración ahora no es tan coherente, no es tan bonita porque ya va perdiendo el nistamo. La oculocefálica, aunque dura bastante, luego poquito a poco se va compensando. A ver, vamos a pasar. A la izquierda. Vale. La siguiente parte, audiometría. Audiometría no contáis con ella normalmente, pero se tiene que realizar. En urgencias se debería poder realizar una audiometría. Si no tenemos audiometría, por lo menos un diapasón. Un diapasón
de 500 hercios, 1000 hercios, lo colocáis, hacéis un Weber y si se supone que el oído que está dando problemas el derecho y el Weber se te va al otro lado, pues ya tienes posibilidad de que sea una neurosensorial. No es ninguna tontería y además un diapasón es un cacharrito que por lo menos en las urgencias ahí en Toledo lo hay, o sea que es una cosa que es fácil de utilizar y de encontrar. Si podéis disponer de una audiometría, fenómeno, ¿vale? Lo que importa de cara al vértigo, lo que importa es la asimetría. Aquí veis, esto es una hipoacusia unilateral derecha y luego la forma de la curva. Bueno, pues si la afectación es solo en graves, te sugiere, síndrome de Meniere. Si la afectación es más en agudos, te sugiere un neurinoma. Esto es un neurinoma, ¿vale? Aquí, que no es esta audiometría porque este neurinoma es izquierdo, que hay una falta de captación, es un neurinoma chiquitillo intracanalicular, que tendríamos una pérdida probablemente de audición en el lado izquierdo. Si tenemos pantonal, o sea que de repente toda la curva de la audiometría debería estar aquí y está aquí y el otro oído se mantiene así, que sugiere una hipoacusia súbita, una laberinoplegia, por lo que hemos comentado con el COVID, que es que lo he visto pero que muy frecuentemente, vamos, en un día vi 3, o sea, para haceros la idea, que no es una cosa tan frecuente y de repente se ha vuelto frecuente. Está aquí, de repente baja todas las frecuencias más o menos y se pierde la función, se produce una laberinoplegia y lo que tenemos probablemente es un efecto isquémico trombótico. Y luego pantonal bilateral rápida, un paciente que oye más o menos bien y de repente le hacemos la audiometría y los dos oídos caen, pues ¿qué podemos tener? Una autoinmunidad, una hipoacusia autoinmune o una ototoxia, que puede ser una medicación, ¿vale? Timpanometría es muy difícil que se tenga, pero bueno, nos es bastante útil sobre todo para valorar otitis media secretora en los niños, como hemos dicho, por ejemplo. La videonistamografía, bueno, pues hay un montón de aparatitos. Este es uno de los nuestros. Se coloca la gafa, que hay una cámara de infrarrojos y aquí tenemos el videonistamógrafo y estamos viendo bien el ojo y lo que podemos ver también es el trazado. El trazado lo puedes ver, lo puedes imprimir, lo puedes grabar. Yo lo hago en directo y a mí me gusta hacerlo en directo y verlo en directo y me da lo mismo lo que se grabe o no. Yo veo el ojo y con eso ya me hago una idea de todo. Hacemos un istmo espontáneo, una agitación, una maniobra de Valsalva por si acaso hay alguna fístula de semicirculares, luego ya tomamos al paciente y hacemos la maniobra de Ishaul-Pal y luego estas otras maniobras y el movimiento pendular, como si moviéramos el sillón para un lado y para otro, eso ya es opcional. Se pueden hacer estudios de seguimiento y de sacadas con lo que hacíamos antes de la exploración, pues se puede hacer de manera instrumental, esto es un seguimiento con un objetivo y vemos cómo el ojo lo va siguiendo o no y las sacadas. Un estímulo que se mueve de un lado y a otro y vemos cómo el ojo va o no llega. El nistamo por vibración, este es el doctor Galán que se prestó y esto es el nistamo por vibración como hemos visto antes. Las pruebas calóricas, ahora veremos, el V-HIT, los potenciales cervicales miogénicos que tenemos, los oculares y los cervicales, que nos dan bastante idea sobre la función del utrículo y el sáculo. La electrocoquerografía, que se mete un electrodo y se mete y se pincha un poquito en el tímpano, se acerca mucho al tímpano y vemos las ondas, los potenciales evocados auditivos, los primeros que hay, que son los cocleares. Y la posturografía, que es una pantalla, el paciente se pone encima con unos arneses, se mueve la pantalla, se mueve el entorno. Todo esto son pruebas complementarias. Esta es la calórica de toda la vida, este es nuestro aparatito, entonces metemos agua caliente, agua fría y vemos la reflectividad de los oídos y al final, según el número de nistamos y la velocidad de fase lenta, se saca una gráfica que es esta, la mariposa de Clausen, que esta está muy centradita y está muy bien, ¿vale? Nos da bastante idea. La prueba calórica es como un gol estándar que no creo todavía, es muy incómoda de hacer, muy incómoda para el paciente, pero por mucho que surjan pruebas nuevas, todavía no hay ninguna que nos dé realmente tanta información, por lo menos a mi parecer. El V-HIT es el que ha venido a sustituir un poquito las calóricas, es una prueba muy interesante de hacer, es como si fuera el Hanmayi, la Head Impulse Test, la oculocefálica, pero de manera instrumental, nos da una idea de la ganancia, o sea, la diferencia de velocidad entre el movimiento de la cabeza y el movimiento del ojo y nos da si hay o no hay sacadas, o sea, movimientos de reflejación.
Y lo que nos permite es medir los canales por separado, el horizontal, o si movemos al paciente el vertical, los verticales posterior y superior. La verdad es que es muy interesante, pero luego de cara a la práctica diaria clínica, pues aporta un poquito menos de lo que yo esperaba. Y las pruebas de imagen, de todas las que hay, la que nos sirve a nosotros es la resonancia, o cerebral o de APC-ICAE, ¿vale? Porque el resto de las pruebas, el TAC nos da poca información de cara a un vértigo, bueno, el Doppler TSA poco y una angio poco. Aquí veis un neurinoma que está comprimiendo todo el ángulo pontocerebeloso, comprimiendo el tronco. Esto es una megacisterna, este es un paciente mío que dice es una megacisterna, pues no sé si tiene por qué dar vértigo, es un paciente que cada vez que se cogía un berrinche y se los cogía, pues le daba un vértigo. Y lo tumbaba y tenía un vértigo posicional rarito y al final determiné que probablemente tenía algo que ver con el aumento de presión del líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, lo he traído por lo bonito de la imagen. El tratamiento, ya iremos hablando uno a uno. Vamos a ver la medicación, los sedantes vestibulares. Eso ya lo habréis oído siempre, el dogmatil tiene un montón de efectos secundarios, el dogmatil produce galactorrea, produce alteraciones menstruales y produce parkinsonismo y luego en las personas mayores el temblor es muy difícil quitarlo. El dogmatil funciona muy bien cuando se utiliza de manera sintomática, 2 días, 3 días, téngalo en casa, guárdelo en la mesilla por si lo necesita, pero una pauta de 8 o 10 días de dogmatil al final nos da muchos problemas. Y yo sé que es que hay poca cosa, el diazepam viene bien, sobre todo si el vértigo es muy molesto, la biodramina está más a mano de ellos y me gusta, pero es que tampoco teníamos mucho más. Teníamos el Torecan antiguamente que venía de maravilla y lo retiraron. Pero en realidad es que sedantes vestibulares hay que utilizar lo mínimo, ¿vale? La betaestina lo pongo entre interrogaciones. ¿Es un placebo? Pues las guías clínicas dicen que sí, los pacientes dicen que no, a ellos les va bien. Tiene un efecto sedante vestibular muy flojito, a mí me parece que va muy bien, ¿vale? Y los pacientes no lo quieren dejar. Efectos secundarios, bueno, pues tiene a veces abones y tiene problemas a veces en pacientes asmáticos. Pues si tiene un efecto placebo y se empeñan y porque se empeñan en tomar algo, tampoco pasa nada porque se le ponga un SERC de 16 o de 8 y yo no digo que no. Vale que es verdad que casi no funciona. A mí me parece que funciona sobre todo en el Menier y en el resto así. Pero bueno, no sé lo que pensaréis sobre esto. Pero de todo lo que vas a utilizar, si a la fuerza hay que poner alguna medicación porque el paciente no hay manera, porque le haces 3 o 4 maniobras y se sigue empeñando que no le has dado ninguna pastilla y tienes que ponerle algo, pues se le pone un SER de 8 y mientras tanto tú sigues haciendo las maniobras para que el paciente mejore, ¿vale? Corticoides orales parenterales, luego veremos, los corticoides son bastante útiles y luego está el tratamiento de la migraña. Antieméticos, Primperan, pues muy bien. Diuréticos, pues prácticamente están desfasados, pero en algún paciente con síndrome de Menier ha venido bien. Las maniobras de reposicionamiento hablaremos, la rehabilitación vestibular hablaremos, la terapia intratimpánica, corticoides intratimpánicos y la gentamicina intratimpánica, la verdad es que son muy útiles en vértigo de Menier y ha venido a revolucionarlo todo porque nos hemos librado de otro tipo de cirugías, ¿vale? Porque antes había cirugías sobre el nervio vestibular, mastidectomías, labirintectomías, cirugías de saco endolinfático, pues muchos pacientes de estos han mejorado con corticoides intratimpánicos y van de maravilla. Y luego el futuro, el implante vestibular que se está investigando. Igual que un implante coclear, meter electrodos hacia la zona de los canales semicirculares para producir algunos pulsos que produzcan como si fuera una especie de aferencia. Olga, llevamos una hora, ¿vale? Vale, la mayoría de los vértigos se curan, lo más importante, ¿vale? Eso es lo más importante porque es de verdad. Del vértigo posicional, el 25% son recurrentes, ¿vale? Y un 7%, estoy hablando de las estadísticas nuestras, y un 7% son persistentes, que son los problemáticos. Pero el VPPV, si contamos que el 80 o 90% de los pacientes con vértigo periférico es VPPV y contamos que vamos a conseguir con maniobras casi curar, pues casi al 80% de ellos, pues tenemos que decir que los vértigos se curan, la mayoría, ¿vale? El síndrome de Menier es otra historia.
Es una patología crónica, es muy irregular, hay pacientes de todas las maneras y a veces es incapacitante. La neuronitis vestibular se cura, se mejora, pero hay algún paciente que le quedan algunas secuelas, ¿vale? Y lo que decíamos, el mejor resultado se obtiene cuando el paciente entiende su patología y aprende a manejarla. Y esto es el dibujito de una asociación que hay, que funciona bastante bien, que es pacientes afectados por vértigo de Meniere, que ellos mismos están aportando bastante dinero a investigación. Entonces, el paciente de Meniere, como es un paciente crónico, con bastantes problemas, se mete en internet, se asocia y la verdad es que las asociaciones que hay, pues por lo menos colaboran a la investigación. Bueno, formas clínicas. Vamos a ver, todas estas que se me ocurran así, empiezo a escribir pin, 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 estas son las más frecuentes. Lo que hemos dicho, el VPPV, la migraña vestibular, el síndrome de Meniere, la neuronitis y todas estas por aquí abajo y seguro que te pones a escribir y hay un montón más, ¿vale? Pero es lo mismo, es la manifestación de un laberinto enfermo. Voy a beber un poquito de agua. Empezamos con el posicional paroxístico. El VPPV, ¿vale? Este es el que es más importante que os quede clarito. La definición es esta, es un síndrome vestibular episódico. Los síndromes vestibulares que son los episódicos, los agudos y los crónicos. Esa es la manera que la sociedad Baraní ha intentado más o menos categorizar los vértigos. Este es el síndrome vestibular episódico más frecuente, que sucede porque la sotoconia, los otolitos que estaban ahí en las máculas, que estaban bien pegaditos, están flotando y en un movimiento, suponemos que más o menos este es un paciente con la cabeza un poquito tumbada, en un movimiento se cuelan dentro del laberinto, se cuelan por su extremo que no tiene ampollas, se cuelan por aquí y acaban quedándose aquí dentro. Aquí no tendría que haber sales, tendría que haber un movimiento de inercia del líquido limpio, pero sí que hay sales, aporta densidad, aporta peso. Si van hacia acá, estimulan a la ampolla, si van hacia el otro lado por la inercia también hacen que la ampolla se mueva y eso es lo que provoca el vértigo. Que todo esto parece bastante simple, pero no lo es. Y el VPPV en los últimos años está investigando un montón, están surgiendo un montón de variedades. Aquí están surgiendo clasificaciones nuevas y entonces la misma Baraní dice que hay síndromes posicionales establecidos, que son los de toda la vida, y luego un montón de síndromes controvertidos y emergentes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con el VPPV? Que se podría decir que había primarios o secundarios, yo creo que la gran mayoría son secundarios, ¿vale? Porque, como hemos dicho, el síndrome de Meniere, a la larga, por degeneración, porque se acaba al final el oído interno destrozando, hablando la palabra por dentro, acaba haciendo un VPPV. La neuronitis, un 30-40% de ellos a lo largo de los meses te hacen un VPPV. La migraña muchas veces tiene manifestaciones de VPPV. Una laberintitis te hace VPPV, un traumatismo te hace VPPV. O sea que es casi el final de la mayoría de los vértigos que no son, digamos, vértigos benignos. Es lo que hemos dicho, la canalolitiasis, según cómo movamos la cabeza para un lado o para otro, aquí mueve la cabeza a la derecha, el líquido va hacia la izquierda y el líquido limpio mueve la ampolla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si hay otolitos aquí, o incluso adheridos a la cúpula, pues lo que hace es cambiar toda esta densidad y el receptor ya no se mueve como se tendría que mover. Hablamos de canalolitiasis cuando las sales están flotando en el líquido y de cupulolitiasis cuando están adheridas aquí a la cúpula, aportando peso. La cúpula en general más o menos es isodensa con el líquido, se mueve un poquito y cuando la cabeza frena se para. ¿Qué ocurre? Que esto aporta peso y lo que está haciendo es que aunque la cabeza frene o la cabeza se apoye, la cúpula está girada, está tumbada y entonces sigue la estimulación. ¿Pongo coexisten? Pues yo creo que sí. Que en la mayoría de los pacientes tenemos las dos versiones. ¿Por qué va a haber solo pacientes con unas cuantas sales flotando y por qué va a haber pacientes solo con sales adheridas a la cúpula? Habrá de los dos tipos.
¿vale? Entonces, cuanto más conocemos de este vértigo, más versiones sacamos. Entonces, según la fisiopatología, decimos que son canalolitiasis si las sales están girando, flotando, y cupulolitiasis si están adheridas. Según el canal afectado, ¿cuál es el más frecuente? Por la anatomía, pues el posterior, porque cuando nos tumbamos, el que está más fácil para que entren las sales y no salgan otra vez es el posterior. El canal horizontal, pues lo que ocurre es que también tiene fácil entrada de las sales y difícil salida. Aquí puede haber a lo mejor un 10% de afectaciones. La verdad es que el canal semicircular horizontal nos pasa a todos. Cuanto más pacientes vemos, más horizontales vemos. Y la verdad es que ya empieza a ser casi algo, por lo menos para mí, muy frecuente. El superior es más rarito, además porque muchas veces se soluciona solo. Y están luego los vértigos multicanales y bilaterales, que suelen ser postraumáticos. Según la evolución, los persistentes y los recurrentes, ¿vale? La clínica. La típica que siempre oiréis. Durante el día estoy bien, cuando me tumbo me mareo. Me dan vueltas el techo, me da vuelta la cama y luego cuando me despierto por la mañana y me voy a levantar me da vueltas todo. Eso es la clínica típica, pero es que no es la única y no diría yo que fuera la más frecuente. Hay pacientes que dicen, me encuentro mal por la mañana y estoy muy bien por la tarde, y así llevan un mes. Hay pacientes que se levantan y se caen. Van al baño, se lavan los dientes y cuando se levantan de haberse lavado los dientes, se caen y se pegan un trastazo contra la puerta del baño. Eso es un vértigo posicional. Estoy en el sofá 2 horas viendo una serie, me levanto, voy más o menos 10 pasos y cuando llego a la nevera me da un ataque de vértigo que me caigo y parece que me ha dado un infarto. Eso muchas veces también es un VPPB, ¿vale? O se marean en el trabajo, los profesores escribiendo en la pizarra, miran un poquito para arriba y tienen sensación de giro. Y luego hay mucha gente que tiene mareo todo el día, o sea, no por ser un vértigo posicional, es un mareo que solo se produzca cuando mueves la cabeza en determinada posición. Hay veces que están caminando, si están quietos y fijan la mirada, lo normal es que estén con un poquito de disconfort, pero nada más. Pero en cuanto empiezan a moverse, ya se mueve todo el entorno. En nuestra serie que hicimos un estudio el año pasado, el anterior, pues lo que hemos dicho. Los típicos son un 70%, los recurrentes, o sea, que se repiten. Consideras que un episodio se ha pasado, a los 3 o 4 meses pueden tener otro, o se repite varias veces a lo largo de la vida, es un 24%. Y un 7% son persistentes, con lo cual un vértigo posicional paroxístico, en este caso yo no considero que sean benignos. Estos vértigos estropean la vida al paciente. No sabemos cómo solucionarlos, no sabemos qué hacer con ellos, ya le hemos puesto corticoide intratimpánico, le hemos hecho todas las maniobras que se nos ocurren, hemos estudiado a ver con una resonancia a ver si tienen algo central y el paciente se sigue mareando y sigue teniendo el mismo nistagmo típico cuando se tumba pues en uno de los lados. Y estos pacientes, los persistentes, por lo menos para mí es una cruz porque no sé muy bien cómo abordarlos. Y son un 7%. El diagnóstico, la maniobra de Hallpike. Pongo aquí esto de ojo porque la maniobra de Hallpike es esta. Aquí, los que lo reconozcáis, esta foto es muy antigua, son 2 residentes que estuvieron, que ahora ya son otorrinos hechos y derechos, Manolo Morales y María Ángeles Díaz Sastre. Esta es la forma que hay que hacer, o que se hace, o que se hacía la maniobra de Hallpike. Esta maniobra, hecha así, a mí me parece muy agresiva. A una persona joven sin patología, sí. Tú le tumbas, le sacas la cabeza, le sujetas bien la cabeza para un lado y observas el nistagmo. Yo ahora ya no lo hago así, porque me he encontrado algún problema, me he encontrado incluso con una insuficiencia vertebrovascular severa, una persona que estaba hablando previamente, se lo hago, la levanto y no podía hablar. Y ya con eso lo saben todos mis residentes porque se lo he contado a todos, yo con eso ya normalmente no saco la cabeza. Le pongo debajo de los hombros una toallita, da la vuelta, la pones ahí y tumbas al paciente, se extiende un poquito la cabeza. Si es un paciente mayor y tiene chepita, le pones incluso una almohada y esperas un poquito más, que al final los otolitos se mueven y al final el nistagmo lo ves. ¿Vale?
Entonces, tenemos dos tipos de nistamo para ser un poquito categóricos. Como hemos dicho, yo creo que esto es un mixto. El nistamo de la canalolitiasis tiene latencia, tiene como si fuera un culmen, crece, decrece y se agota. Y tú al paciente lo levantas y puede ser que si giraba de manera horaria, al levantarlo, gira al revés. Y el nistamo de la cupulolitiasis, que tienes las sales adheridas, no tiene casi latencia y sobre todo que no se agota. Y tú al paciente lo levantas y no tiene por qué variar, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de nistamo vas a ver? Tú el paciente lo tumbas, vamos a ver, a la izquierda, ¿vale? En la izquierda está el reloj, que es como, digamos, la regla mnemotécnica. No tengo reloj, pero tú tumbas el paciente a la izquierda. Lo que vas a encontrar es un nistamo horario, ¿vale? Porque si llevas el reloj en la izquierda es un nistamo horario, gira en el sentido de las agujas del reloj. Y cuando tú lo levantas se te vuelve antihorario, ¿vale? En el derecho, lo tumbas de derecho y vas a encontrar también un nistamo que es antihorario, ¿vale? Entonces, cuando el vértigo es muy fuerte y tú lo tumbes donde lo tumbes, tienes un nistamo que es giratorio, pues miras a ver si es horario o es antihorario y ya sabes más o menos cuál de los dos oídos es, ¿vale? Eso es muy importante. A veces nistamo tan fuerte que el paciente cierra los ojos que no ves nada, a veces tan débil que no ves nada. Entonces, en esos casos, si tú sospechas un vértigo posicional, coges al paciente, lo vuelves a poner de pie, cierre los ojos, junte los pies y a ver dónde se va. Y le haces la maniobra del lado que creas que es. ¿Qué puede pasar? Que te confundas. Y ya está. Y si no es derecho, es izquierdo. Y que vuelva dentro de 2 días con el mismo problema. Pero no pasa nada, ¿vale? Entonces, la maniobra de Hall-Pike yo creo que la puede hacer todo el mundo. Y la puede hacer todo el mundo en urgencia y en las casas y donde haga falta. Que es una maniobra que es muy fácil. Eso sí que diría yo. Una persona que viene sola a consulta, que viene sin acompañante, el andar haciéndole un Hall-Pike y un EPLI sin haber pedido primero que llame a un acompañante, eso sí que es un problema, porque a veces lo pasan muy mal. Si está muy sintomático, puede tener un cuadro vegetativo, puede vomitar, vamos, de hecho vomitan, entonces eso es mejor hacerlo cuando el paciente venga con algún acompañante, ¿vale? Aquí es que se despliegan todos a la vez. Pero a ver, este por ejemplo que se ve muy bien. Esto es un nistamo horario. ¿Lo veis? Se ve muy bien con el brillito. Está girando en el sentido de las agujas del reloj. Y cuando es horario, que se supone que es izquierdo, ¿vale? A ver si, porque este, ¿hacia dónde gira? Antihorario. Ojalá fueran todos muy giratorios. Los hay giratorios, los hay que tienen un componente superior, los hay que tienen un componente inferior. Normalmente el vértigo posicional paroxístico del canal semicircular posterior, que es el más frecuente, tiene en el oído que tienes más bajo el componente lo tienes giratorio y en el oído que tienes más alto, o sea, en el ojo que tienes más alto tienes un componente un poquito superior, o sea que es un nistamo disconjugado. Este yo diría que es horario, este es antihorario, este yo creo que era de una cupulolitiasis, vale, no lo tengo yo ahí tan claro. Y este es muy típico horario, ¿lo veis? ¿Se ve, Raúl? Sí, vale, bueno, pues eso, es que a veces en los vídeos que ponen los congresos ponen unos vídeos de unos nistamos que se ven de maravilla. Ojalá se vieran todos así. Tú tienes que quedarte mirando y te tienes que agachar al nivel de paciente y abra el ojito y ver. Porque a veces es muy difícil. Y ya digo que a veces el nistamo es tan rápido que no eres capaz de identificar hacia dónde va. Pero sí que es importante que tenga un poquito de latencia, aunque sea medio segundo. Que tenga una fase muy rápida y que luego vaya decreciendo. Que tú cuando lo levantes te cambie de dirección, que eso es muy difícil de ver, pero a veces se ve. Y que si se lo haces 2 o 3 veces seguidas, se vaya fatigando. Eso es un nistamo periférico, ¿vale? Nistamo posicional con sospecha de centralidad, por lo que hemos dicho. Que no se cumplan estas cosas, que no se fatigue, que no se agote, que no tenga un vértigo intenso, que no tenga latencia, ¿vale? Y que no lo ves claramente en un nistamo giratorio, que es irregular, que es cambiante. Pues eso, pues vi una vez una señora
que tienes un horario en la izquierda y un antihorario exactamente igual en la derecha y la vuelves a poner a la izquierda y otra vez horario y otra vez en el otro antihorario y ya no te cuadra y no se fatiga y no se fatiga. Al final tenía una metástasis de un cáncer de mama en el vermis cerebeloso. Cuando ves algo que es rarito, pues ya te mosqueas, ¿vale? Tratamiento. La mayoría de los vértigos posicionales se curan solos, ¿verdad? ¿Vale? Cuando llegan a nosotros muchas veces ya se han curado, pues verdad, pero no se curan porque le pongamos Domatil, se curan porque se curan. Se curan solitos, las sales se recolocan, se disuelven, lo que sea, la mayoría se curan. Pero eso no quiere decir que tengamos que esperar. Si ya reconocemos que hay un vértigo posicional, cuanto antes hagamos las maniobras, mejor. Y es verdad que si la señora se ha puesto a colocar una lámpara, una bombilla y tiene un vértigo posicional y lleva una horita con el vértigo, si tú le haces las maniobras de seguidito, es que se cura y la señora vuelve a estar perfectamente bien. Y he visto yo vértigos posicionales que llevaban un año sin acostarse en la cama porque no eran capaces del vértigo que tenían y con una sola maniobra se ha curado. Con lo cual, es algo que hay que hacer. No es decir, voy a esperar a ver si se quita. No, en cuanto se pueda, se hacen. Y es algo facilito, ¿vale? Lo que le decimos al paciente, hemos colocado las sales. Y una vez que las hemos colocado, que no se vuelvan a descolocar, con lo cual, no se tumbe hasta esta noche. No se tumbe en el sofá. Entonces, nosotros cuando antiguamente hacíamos una maniobra de EPLI, pues el paciente lo dejábamos sentado y no lo dejábamos irse a la cama en 2 días, pero ahora ya no. Antes poníamos collarina, ahora ya no. Pero sí que es muy importante que el paciente no vuelva a tumbarse de ese lado por lo menos en 1 o 2 meses. ¿Hay libros por ahí que dicen que eso no influye? Pues no es verdad. Si el paciente está bien y lleva 2 o 3 semanas diciendo que bien estoy y se pone esa noche a dormir sobre el lado malo, al día siguiente es muy fácil que se levante mal. O si se empeñan que yo quiero seguir yendo a Pilates, pues usted verá, vaya a Pilates y vuelve de Pilates otra vez con el vértigo. Entonces, como sabemos que las sales son 2 o 3 meses hasta que se disuelven, si le haces la maniobra 1, 2 o 3 veces, no tiene que tumbarse de ese lado, ni acostarse del lado de ese lado, ni levantarse de ese lado, ni hacer las cosas que le provocaron el vértigo durante 2 o 3 meses, ¿vale? Tratamiento farmacológico, pues solo si tiene, como hemos dicho, vómitos. Y las medidas de prevención de recurrencia es lo que hemos hablado. Maniobras de reposicionamiento, la más frecuente es el EPLI, ahora la vamos a ver. Este es el SEMON, que es también bastante útil, más o menos la efectividad de estas dos es la misma. La de EPLI es un poquito más cómoda, que es la de los americanos, pues es la que utilizamos. La de SEMON es la de los franceses, que fue la primera que llegó. Pues yo cuando no me funciona el EPLI, pues hago el SEMON, pero no creo que ninguna de las dos sea mejor. Para el canal semicircular horizontal, bueno, pues esta es la que va mejor, es yo creo la de Gufoni, pero esta es, bueno, pues ya si acaso un día con la residente nos ponemos a hacerlas todas. Pero para la práctica general yo creo que sí que sería conveniente que aprendierais el EPLI, ¿vale? Y estas son las del canal semicircular superior, que estas son las que yo más o menos me sé, pero que hay muchas más, ¿vale? Y en internet hay 100.000. No dejéis que los pacientes se fíen de internet para hacer las maniobras, porque para el derecho se hace en el izquierdo, a mitad de la maniobra se acuerdan que era el otro lado, se dan la vuelta y al final no sé ni qué maniobra se hace. Bueno, se hace así. Paciente, ¿vale? Sentado en la camilla, vamos a explorar el lado izquierdo, ¿vale? Se tumba, como hemos dicho, yo prefiero hacerlo así con la toallita debajo, se tumba sobre ese lado. Se mira el nistamo, miráis a ver qué nistamo es. Si en este caso vemos que tiene un nistamo horario, es un canal semicircular posterior izquierdo, esperáis un poquito o a que ceda el nistamo o que el paciente diga que ya no ve moverse, no tiene que fijar la mirada en ti, tiene que fijar la mirada un poquito más lejos. Ya no se mueve el cuadro de la pared, pues entonces cambiamos, ¿vale? Es primera posición, segunda, tercera, o diríamos esta es la primera, segunda, tercera, le giráis muy despacito la cabeza hacia el otro lado. El nistamo giratorio tiene que volver a aparecer. Lo correcto es que aparezca en la misma dirección, pero no siempre se produce. Esperáis más o menos los mismos segunditos que esperasteis en la primera vez. Y luego
otro giro un poquito mayor. Son 270 grados de círculo. Entonces se gira el paciente para allá y la nariz hacia el suelo, ¿vale? Entonces sería 90, 180, 270, incorporación, ¿vale? Esa es la maniobra. ¿Qué ocurre? Que en el momento que se incorpora, como el vértigo esté un poquito severo, el paciente se cae, pero se cae y se cae. Entonces, siempre que lo levantéis, 20 o 30 segundos sujetando al paciente, porque incluso a veces con 2 personas no hemos conseguido mantenerlo, porque el paciente, sobre todo los hombres, si ve que se cae a la derecha, que es mentira, que no se cae, pero cree que se cae, se tira hacia la izquierda. Pues hay pacientes que se tiran y con 2 personas fuertes agarrando, ha habido pacientes que no éramos capaces de sostenerlo a voces, a gritos y con patadas, ¿vale? Pero es importante. Entonces, esta maniobra yo creo que podéis hacerla. Yo creo que se puede hacer. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que los otolitos, si están en un canal, se nos metan al horizontal y el paciente empeore, puede pasar, pero es raro. Lo que sí que es importante, vamos a ver, lo que le digo yo a los pacientes que les quieren aprender para hacer en casa. Lo que se empieza se termina. O sea, si has empezado la rotación, termina la rotación. Si en vez de esperar 20 segundos, otros 20 segundos y otros 20 segundos, tienes que hacer 5, 5, 5 y levantar, lo haces. Pero el círculo completo lo tienes que hacer, los 270 grados, porque si no es más fácil que las sales se cuelen al horizontal. No se retrocede. Si has empezado a hacer el círculo, no vuelvas para atrás, ¿vale? Y luego sujetarlo bien. Y lo que hemos dicho siempre con un acompañante. ¿Que se pone muy malos y vomitas? Pues cierto, a veces pasa. ¿Que se curan un 50%? Pues también, ¿vale? La maniobra de Epley, en una serie que hicimos cuando hicimos estas fotos hace un montón de tiempo, a nosotros se nos solucionaban con una maniobra el 50% y con 3 maniobras el 85%. Ese episodio, que no quiere decir que luego el paciente vuelva a tener el mismo, que se vuelve a hacer la misma maniobra, ¿vale? Porque hay pacientes que, pues eso, tienen vértigos recurrentes del mismo oído durante toda la vida. Esto es para que veáis el canal semicircular horizontal, ¿vale? Cómo se haría, pero ya no nos vamos a meter en eso. El canal semicircular horizontal, el problema que tiene es que es un istmo bilateral posicional de dirección cambiante y eso quiere decir que o se te cura en una o 2 maniobras o hay que descartar centralidad, ¿vale? Porque es el que nos puede confundir más. Esta es la maniobra del semicircular horizontal, que no vamos a entrar en ella, que no da tiempo. Y luego, muy importante, no se puede ir a la peluquería después de hacer unas maniobras. No se puede ir al dentista. No se puede, un paciente que tiene vértigos posicionales no puede ir a hacer fisioterapia cervical, porque al final va peor. Y el sofá, prohibirlo. Pero prohibirlo, es lo que digo yo, poner algo encima del sofá, un plástico, que lo que va a hacer es perpetuar, ¿vale? Y los vértigos persistentes, pues tampoco nos va a dar tiempo a hablar de ellos, pero ya lo he comentado. Hay veces que hemos puesto corticoide intrantipánico. Bueno, tengo algunos pacientes muy complicados. Ya hemos terminado con el VPPV. ¿Alguna cosita? ¿Nada? Bueno, vale. Llevamos como cerca de hora y media, te lo digo por el tiempo. Llevamos hora y media. Pues nada, vamos a hacer un repasito. Mira, la migraña vestibular, pues casi que nos la vamos a saltar. De todo esto tengo unos apuntes hechos, que al final os voy a dar un email. El que quiera le paso los apuntes. No es un libro, no es un artículo ni nada, son unos apuntes que he ido haciendo, ¿vale? Pero ahí está bastante explicadito todo. La migraña vestibular, que es bastante frecuente, cumple los criterios de una migraña y luego se le han añadido unos criterios para pensar que sea una migraña vestibular. Tiene que tener episodios de cefalea que cumplan los criterios de migraña por las sociedades de neurología. Tiene que tener además episodios vestibulares y luego tiene que haber por lo menos en un 50% de los casos cefalea, o sea, migraña y algún rasgo migrañoso a la vez, fotofobia, fonofobia, aura visual, ¿vale? El tratamiento, el diagnóstico es clínico, habría que hacer una resonancia cerebral cuando se cumplieran cualquiera de estas cosas, que estas ya las sabéis, cefalea de reciente aparición, todas estas cosas, ¿vale? Y el tratamiento de las migrañas vestibulares lo suelen llevar los neurólogos, pero de todas formas nosotros sí que solemos hacer tratamiento nosotros los otorrinos de Toledo con
La flunaricina, que va bastante bien, lo que pasa es que abre el apetito. El triptizol va bastante bien y se está utilizando bastante también el propanolol. Luego hay otras cosas, pero bueno, como sea una migraña un poquito complicada, nos ayuda mucho más el neurólogo. La enfermedad de Meniere, yo creo que, no sé si te parece, Raúl, nos vamos a ir al HINS, que es lo que me interesa más, ¿vale? Yo creo que sí. Porque no va a dar tiempo luego ya lo que queráis. El síndrome vestibular agudo, ¿vale? En urgencias. A ver, decir que para mí tiene bastante mérito cuando un médico de familia se presenta en un domicilio, aparece un paciente mayor, hipertenso, diabético y tiene un vértigo agudo. El saber si a ese paciente lo dejas ahí en casa o lo tienes que trasladar al hospital, a mí me parece de mucho mérito, porque cuando ya estás en el hospital y te llega, ya la decisión está tomada. Cuando estás en una consulta de otorrino y te llega, ya sabes que un ictus no ha habido, ¿vale? O no ha habido o ha sido leve y no tiene una implicación que amenace la vida. Entonces, sí que es verdad que os jugáis un poquito todo, que hacéis un protocolo más o menos de exploración neurológica y sirve bastante bien. Decir en estos casos que, bueno, cuando tú tienes un paciente con un síndrome vestibular agudo, que es la primera vez que tiene vértigo, en un paciente con factores de riesgo, le has tomado la tensión y la tiene alta, ¿vale? Le has preguntado, ha aparecido de repente o lleva unos días un poquito así y ya de repente, bueno, pues ha aparecido el vértigo, exploras, puede tener algún otro signo neurológico, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que buscar alguna... Nosotros utilizamos esto que es un protocolo. Bueno, hay un montón de ellos. Este se llama HINS, hay otro INFAR. Lo que tienes que buscar es signos neurológicos, sobre todo que te dejen tranquila, ¿vale? De tranquilidad. Y este es el HINS. El HINS, que es un acrónimo que utiliza estas siglas. Head Impulse, Nistamo y test de la mirada. Si esto lo cumples más o menos y lo exploras bien, tienes una sensibilidad del 88%, que es mayor que la que ofrece la resonancia en cuanto a detección de accidentes isquémicos centrales, sobre todo ictus isquémicos, más que ictus hemorrágicos. Y no tardas nada en hacerlo, ¿vale? Entonces tienes el Head Impulse, que es la maniobra oculocefálica que hemos dicho, explorar el nistamo, si hay o no hay, y las características del nistamo, y el test de la mirada, que es que tú tapas un ojo y el otro o no se mueve o se reordena, como dicen, se reordena verticalmente. Entonces este es el cuadrito. Un paciente normal, el Head Impulse es negativo, pues tú para un lado para el otro haces, es igual. No tiene por qué tener nistamo y luego puede tener un poquito de soforia, pero no tienes una reorganización vertical de la mirada. El periférico, lo más importante, un síndrome vestibular agudo periférico episódico, que es el primero que se produce, suele ser una neuronitis o una labirintoplegia. ¿Y qué vas a tener? Pues una maniobra oculocefálica, un Halmagy positivo, que te da mucha tranquilidad, ¿vale? Vas a tener un nistamo que sea más o menos horizonte rotatorio, que se puede inhibir con la fijación de la mirada y que tiene una dirección fija. Y el test de oclusión alternante, el cover test, lo normal es que no te dé nada relevante. ¿Qué ocurre? Que si es central vas a tener un nistamo que puede ser atípico, puede ser rarito. Es muy fácil que tengas un test de la mirada alterado y sobre todo el Head Impulse es negativo. Si tú tienes una exploración alarmante y tienes un Head Impulse negativo, tienes que sospechar centralidad, ¿vale? Y entonces tendrías que pedir una prueba de imagen con todos estos criterios que ya más o menos de otras veces pues podemos saber, sobre todo si el desequilibrio es intenso, si tiene factores de riesgo, si ha aparecido de manera súbita, si tiene focalidad neurológica y si tiene hipoacusia, que es el HINT plus, también es un factor de riesgo de que puede existir un episodio isquémico. Un momentito. Que suele afectar, es que está aquí un poco tapado, pero bueno, que afectaría al territorio de la arteria cerebrosa anteroinferior o de la arteria cerebrosa posterior-inferior. Las de la pica no nos darían hipoacusia y las de la AICA sí nos darían hipoacusia. En la pica, que sería el síndrome de Wallinger, en un 11% es un vértigo aislado, no tiene ninguna otra sintomatología. Estos son los que nos dan verdadero miedo, ¿vale? Se dice que de los síndromes vestibulares agudos que llegan a urgencias, síndromes vestibulares, o sea, vértigo, un 4% son ictus.
Y eso es lo más importante. Y nada más. Y ya, es que si me meto, Raúl, ya la neuronitis y el Menier no nos da tiempo, no. Ya se ha pasado el tiempo. ¿Te parece, Olga? Como es muy completo, he pasado a todo el mundo el correo de la fundación para quien esté interesado que nos mande un correo para hacerle llegar los apuntes, y si Sí, quieres abrimos un turno de preguntas si hay alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta. sí. ¿Te parece? Vale, aquí de todas formas está el correo mío, lo digo por el que quiera, o te mando yo los apuntes como queráis. Si el asunto es que, bueno, pues son síndromes vestibulares menos frecuentes, la neurinitis y el Menier, y yo creo que, bueno, pues si leen los apuntes, estupendo, no nos da tiempo más. Vale, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues a través del chat que pida la palabra se la damos. Yo lo que quería decirte, Olga, que, bueno, lo primero darte las gracias porque la charla es completísima, es como es una clase magistral 100%, pero muy práctica al mismo tiempo. Yo ya sabes que soy médico de cabecera hace muchos años y yo creo que todos los días, no sé si todos los días, pero desde luego todas las semanas vemos y exploramos algún cuadro vertiginoso y bueno, hoy mismo he tenido uno, es decir, que y también soy convencido que tenemos pocos recursos, pero que hacerle las maniobras, el e-play es algo muy sencillo de hacer en la consulta, o relativamente Sí. sencillo de hacer en la consulta, siempre como tú dices, con un acompañante y con mucho cuidado, y ahorramos mucha medicación también a los pacientes, que tampoco tenemos muchos recursos farmacológicos. Es verdad que hemos perdido alguno y, y en la práctica diaria a nivel de atención primaria, generalmente lo que solemos hacer es utilizar la sulpirida durante un periodo breve cuando están muy sintomáticos, a lo mejor, como tú dices, 2 días, 3 días, y si acaso sí que es verdad que solemos utilizar, pasar enseguida al segundo o tercer día que sigue sintomático y quiere tomar medicación, como tú dices, porque hay otros pacientes que desde luego, como tampoco se lo vendemos como que la medicación va a ser maravillosa, pues ponemos la betaistina a lo mejor durante un par de semanas mientras terminan de desaparecer los síntomas. Por lo menos un poco la actuación que yo creo que estamos siguiendo desde atención primaria, ¿no? Pero sí que me parece muy importante que perdamos el miedo o no sé, o la prudencia esta que parece que hace a veces que no seamos capaces de coger al paciente y hacerle una maniobra de e-play, ¿no? En la consulta. Claro, sí, había una doctora, bueno, pues alguien que no sé si es de Estados Unidos, que decía, en una conferencia decía, cuando me llama un residente me tiene que convencer de que el vértigo que ha llegado no es un VPPV. Entonces, dices, bueno, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes? Pues no pierdes, porque además que no se tarda nada. Entonces, el tratar un vértigo que te parece periférico en principio como un VPPV, pues lo que vas a hacer es ganar. Y el paciente también. Y luego, mientras tanto, pues le vas medicando, pero muchas veces ganas tiempo, porque ya sabes que luego lo mandas a la consulta externa, pues a lo mejor está, bueno, no quiero decir, unas cuantas semanas hasta que se le puede atender. Y en urgencias, pues, bueno, pues es lo que decimos, que si podemos no saturar las urgencias, mejor, y menos en estas condiciones. Entonces, una camillita y se intenta, y ya está. Y mucho que has conseguido. Me parece así. No, en el chat está la gente dando las gracias y demás, pero de momento parece que no hay ninguna pregunta o aclaración. Si alguien quiere hacer alguna aclaración, o alguien quiere alguna aclaración o quiere hacer alguna pregunta, Nada, y bueno, si ahí no, está. pues Está ahí el sí, mail para lo que quieran, ¿eh? Así que... pues entonces darte las gracias, Olga, una vez más desde el colegio por esta charla tan interesante. Ponemos, como siempre, intentamos poner a la disposición de los colegiados el mayor número posible ahora que tenemos que hacer este tipo de formación, que yo creo que está teniendo bastante éxito en general las que estamos haciendo. Recordaros a todos que la dejaremos colgada en el canal de YouTube, que podéis acceder a él a través de la página web del colegio. Y de nuevo, Olga, pues me alegro mucho de volver a verte, que hacía mucho que no nos veíamos, y un abrazo muy fuerte. Igualmente. Nada más, muchísimas gracias a todos otra vez por vuestra asistencia. Insisto, probablemente en 1 o 2 días tendremos ya la charla colgada en la página web y os haremos llegar los apuntes de Olga. Muchas gracias a todos. Un Nada, saludo. gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.